chicos, bueno, les voy a dejar este video entonces para que revisemos este tema que es nihilismo, razón moderna e incertidumbre y relativización de la verdad. Pues es un conjunto de problemáticas que se van a dar a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Son problemas que, bueno, pues hasta la fecha siguen siendo discutidos, ¿no?, por las y los filósofos, porque pues es un problema pues bastante complejo, ¿no? Entonces, pues comenzamos, ¿no?, con una parte introductoria que tendría que ver con, al finalizar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se viene todo este cuestionamiento en relación con la existencia, ¿no? Las corrientes filosóficas como el existencialismo, o si recuerdan la propuesta de Nietzsche, ¿no?, esta cuestión de lo apolíneo y lo dionisiaco, son pues propuestas que están tratando como de responder ahí ante una especie de vacío que se está presentando en el mundo, ¿no?, en la existencia de las personas. Y entonces, frente a ese tipo de problemáticas, ¿no?, esta ausencia como de sentido de la existencia, a la falta, por ejemplo, de organización política, incluso al cuestionamiento mismo, ¿no?, del conocimiento y la posibilidad de verdad, de pensar que existe la verdad. Ante eso se nos viene como esta oleada de problemáticas que tienen que ver con una crisis en relación con el concepto de razón, que es un concepto que sobre todo viene de la época moderna. Y por otro lado tenemos, ¿no?, esta cuestión del nihilismo, que va a ir como produciendo o generando esta cuestión de incertidumbre y de relativización de la verdad, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos aquí este tipo de cuestiones. Una parte contextual muy importante es considerar qué es esto que se ha llamado modernidad. La modernidad se puede concebir como un periodo histórico y social, pero al mismo tiempo es un proyecto, o se considera en este mismo sentido de desarrollo histórico, un proyecto social, cultural y político que trataba de llevar a la humanidad a un nivel de desarrollo pues muy elevado, ¿no? Por ejemplo, si recuerdan cuando veíamos el positivismo, ¿no?, justo el positivismo es como el tipo de pensamiento que estaría apoyándose en esta idea de un proyecto de modernidad. Entonces, la modernidad, entendida así como un proyecto, tiene como resultado final la creación de los llamados estados nacionales, los llamados estados de bienestar. El objetivo, digamos, que tiene este proyecto sería que a partir de estos estados nacionales y del estado de bienestar se logre la emancipación del ser humano, que sería pues como esta posibilidad de ejercer la libertad, ¿no?, de cada individuo como con la menor cantidad de obstáculos posibles. Y que todo esto conduzca a la humanidad en su totalidad al progreso. Entonces, estos son, ¿no?, como los fundamentos, los cimientos de la modernidad entendida como proyecto. Y eso, desde la filosofía, pues se pudo dar gracias a la conformación de un concepto de razón, que nosotros pues le llamamos, ¿no?, razón moderna. Y que tiene como principio este carácter cientificista, entendiendo esto como, pues sí, ¿no?, esta importancia, ¿no?, que tiene la ciencia, y también a partir de un tipo de pensamiento que tenga como base la lógica,
La lógica, pues sí, un poco, si ustedes quieren, como la revisaron, ¿no? El semestre pasado en su asignatura de lógica, ¿no? Esta lógica formal, ¿no? Donde tenemos una estructura, ajá, y esa estructura, pues realmente no cambia mucho, sino que es como siempre, ¿no? Precisa, ajá, y demás, ¿no? Entonces, la razón moderna tendría como esas dos características, este aspecto cientificista y esta precisión lógica, ajá, que a lo que estaría como apostando es a la realización de el progreso de la humanidad y también de su emancipación. Ajá. Entonces, uno de los filósofos que más, digamos, va a conducir, ¿no? Esta idea de razón en este sentido que se menciona, ¿no? Es la filosofía de la historia hegeliana. Nosotros en algún momento, aunque sea muy pequeñito, pero mencionamos, ¿no? En la parte de la historicidad del ser, mencionamos a Hegel, ajá, como este filósofo, ¿no? Que junto con Marx tienen esta idea de que pues la historia es este proceso de cambios, ajá, aunque mientras Hegel lo sitúa en el ámbito de las ideas, Marx lo sitúa en el ámbito pues sí, como del mundo material, ¿no? Sin embargo, ¿no? En ambos está esta idea de que la historia, ¿no? es algo importante para la humanidad. Por otro lado, la expresión de la razón moderna también la vamos a encontrar en el positivismo, ajá, este positivismo que veíamos con Comte, donde el objetivo es llegar a este progreso, ¿no? Entendiéndolo como esta superación. Ajá. Y entonces lo que tenemos es esta expresión de el avance de la humanidad, ¿no? En este sentido como de una espiral, ajá, que va, pues que va subiendo. Y cada vez que avanza, ¿no? Es como un progreso, ¿no? Más, un paso más, ¿no? Al cual llegó la humanidad. Ajá. Y bueno, todo esto, ¿no? Al final, como como pensamiento filosófico, al final a lo que nos va a ir llevando es a consolidar ciertos cimientos que van a servirle pues a la filosofía política y a las prácticas políticas, digamos, ya más obvias, y que estas prácticas concretas, pues, ¿no? De la política, que al final van a terminar organizando a los llamados estados-nación, ¿no? O estados nacionales, que son las formas de organización que, al menos hasta el día de hoy, ¿no? Bien o mal, o en mayor o menor medida, seguimos teniendo. Ajá. El estado-nación es uno de los pilares, pues, de la modernidad. Ajá. Y que tiene que ver con un tipo de organización que parte de la idea de que existe un fundamento, ¿no? Del Estado-Nación, que son las constituciones. Ajá. Toda constitución, todo documento que legalmente implica y explica cómo está organizada una sociedad, ¿no? Ese es como el cimiento del Estado-Nación. Y entonces, la cuestión aquí entonces es, bueno, ¿qué pasó? ¿No? O sea, si los estados-nación, esta cuestión de emancipación, el progreso, ¿no? Desde este punto de vista positivista, si todo eso estaba como apuntando a un mejor, ¿no? Desarrollo de la humanidad, ¿qué pasa con eso? Ajá. Y entonces, ¿no? Aquí tenemos justamente ese contexto, ¿no? Que sería las guerras mundiales, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras y el periodo de posguerra. Ajá. Y entonces, ¿no? Otro aspecto que también habría que añadir aquí sería el de el desarrollo científico mismo. Uh-huh. En este caso, ¿no? Tenemos que la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿no? Que se formula entre los años 1905, 1915, 1916, ajá, apuntan a una modificación de la explicación de el funcionamiento del universo. Ajá. Toda
la explicación física del universo estaba antes de Einstein fundamentada en la física newtoniana. Y cuando llega Einstein con su teoría de la relatividad, pone en cuestión, ¿no?, toda esta teoría de Newton, y empieza a ver, ¿no?, como estas tensiones, ¿no?, sobre donde nos estamos cuestionando, o se está cuestionando, pues, si realmente ahí puede haber o puede pensarse todavía la verdad, y la certeza dentro de la ciencia. A eso le sumamos otro acontecimiento en la ciencia, igualmente en la física, en 1927 con el físico Werner Heisenberg, que formula su propuesta que se llama la relación de indeterminación o principio de incertidumbre. La idea general de este principio es que uno no puede como tener dos certezas al mismo tiempo, en este caso en relación con la posición de una partícula. Por eso se llama principio de incertidumbre, ¿no?, porque no se puede como tener, ¿no?, la certeza total o absoluta de la posición de las partículas. Y entonces, a partir de estas dos teorías, en la misma ciencia, que era pues como esta el mayor logro que la humanidad había tenido como resultado del desarrollo de la modernidad, ¿no?, también empieza a tener cuestionamientos, ¿no? Porque si ya tampoco podemos confiar en la ciencia, entonces, ¿en qué podemos confiar, ¿no? Y más o menos por ahí va a irse la cuestión aquí, ¿no? Y entonces, ¿no?, cuando empiezan a darse este tipo de problemáticas, no solo en el ámbito científico, sino que eso se extiende como una, pues sí, como una, ¿cómo decirlo?, como una especie de reacción en cadena, en otros ámbitos fuera del científico, lo que vamos a encontrar son cuestiones, ¿no?, que tienen que ver justo con esta idea de relativizar, ¿no?, la verdad, o de la falta de certeza, ¿no?, la incertidumbre ante la cuestión del conocimiento y la cuestión de la verdad. Entonces aquí, como les pongo en estos ejemplos, ¿no?, estos serían, ¿no?, justamente estas ideas de incertidumbre y de relativización de la verdad, ¿no? Mientras uno de estos personajes, ¿no?, ve una cantidad de palos de madera, ¿no?, bueno, que suponemos que son de madera, ¿no?, otro ve otra cantidad, ¿no? Y entonces de ahí vienen como este tipo de ideas de, es que depende de la perspectiva, ¿no? Desde donde uno esté parado, se obtiene cierta mirada, cierta perspectiva respecto a la realidad. Y por supuesto que en principio eso suena muy, muy bonito, ¿no? Cada uno tenemos nuestra perspectiva, pero ¿qué pasa con la verdad? Sobre todo cuando la pensamos en un ámbito científico o en un ámbito ético. Y lo mismo ocurre de este lado, ¿no? Uno ve un 6, otro ve un 9, ¿no? Y entonces la cuestión ahí es justo, ¿no?, como está formulada acá, ¿no? ¿Tiene sentido la verdad? ¿Por qué seguimos hablando de verdad, ¿no? Podemos confiar en el conocimiento, en que producimos conocimiento después de que tenemos como estas ¿no?, situaciones donde parece que no podemos estar 100% seguros, ¿no?, 100% ciertos, ¿no?, de que las cosas son como son, ¿no? Y entonces, en todo este ámbito de incertidumbre, lo que tendríamos como problema más grande en la filosofía sería pensar la problemática del conocimiento en un sentido clásico. Por lo general, la mayoría de filósofos a lo largo de la historia, al menos antes de lo que sería este periodo, ¿no?, como de incertidumbre, relativización, suponían que existía una realidad objetiva y un sujeto, ¿no?, que la conoce, ¿no? Entonces de ahí se forma esta relación sujeto-objeto. Nosotros como el sujeto y la realidad como ese objeto que vamos a conocer. Eso va a ir variando
¿no? Hay quienes, ¿no?, siguen pensando que existe esa relación sujeto-objeto, otros que en realidad el sujeto es quien pone como esa realidad, ajá, ya sea que la ponga como fuera de sí o que la forma desde su propia subjetividad, ¿sale? Pero bueno, como sea, ¿no? La cuestión aquí es que lo que está en juego es esta noción de verdad y de conocimiento. Ajá. ¿Cómo vamos entonces a pensar el conocimiento cuando esta relación sujeto-objeto pues ya no es tan estable? Ajá, cuando ya no tenemos la certeza de que exista una realidad objetiva, o de que incluso aunque exista una realidad objetiva, depende, ¿no?, desde la perspectiva donde uno se encuentra, ¿no?, la verdad. Ajá. Entonces ahí es donde viene como el problema. Eh, Ok, una disculpa ahí con el teléfono. Y bueno, ¿no? Pues es justo esta problemática, ¿no? ¿Qué pasa con la verdad? ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿No? Cuando introducimos todo este como espectro de relativización e incertidumbre. Entonces, ¿no? Hay un aspecto que nos va a ayudar mucho para problematizarlo, ajá, no tanto para solucionarlo, pero sí para discutirlo, al menos con argumentos un poquito más sólidos, ¿no? Porque aquí recordemos, ¿no? Si hay algo vital para la filosofía, es esta llamada búsqueda de la verdad. Ajá. Si esa verdad no es absoluta o no es universal, o si esa verdad puede cambiar, no importa. Ajá, ¿por qué? Porque esa búsqueda sigue siendo como este principio, ¿no? Que lleva a las y los filósofos a pues estudiar, ¿no? Al ser humano, la naturaleza, ¿no?, el mundo, las relaciones sociales, el arte, etc. Y entonces aquí a quienes vamos a señalar para poder tener este desarrollo un poquito más amplio son a los llamados filósofos de la sospecha, que son, por un lado, Karl Marx, ajá, Sigmund Freud, y Friedrich Nietzsche. Ajá. Bueno, nosotros ya conocemos al menos, ¿no?, un poquito más a Marx y a Nietzsche, porque los hemos revisado en otros temas. De Freud no sabemos mucho, pero vamos a ir viendo qué es lo que cada uno de ellos empezó a discutir. Se les llama filósofos de la sospecha, porque cuando ellos desarrollan sus filosofías, sus propuestas de pensamiento, ponen en cuestión principios que no solo eran fundamentales para la filosofía, sino que también eran fundamentales para la humanidad en su totalidad. Ajá. Entonces, por eso se les llama, ¿no?, filósofos de la sospecha. Ajá. A veces, ¿no?, también se les conoce como filósofos del martillo, ajá, o filosofía del martillo, por otra serie de cuestiones que más adelante iremos viendo. Ajá. Y entonces, como ya habíamos visto en el caso de Marx, lo que él pone en cuestión es esta como doble dimensión. Ajá. Por un lado tenemos, ¿no?, que la realidad para Marx es una realidad material, pero que tendría como dos variaciones o dos formas. Una que vamos a llamarla infraestructura, que serían específicamente esas cosas materiales, ajá, los objetos, ¿no?, concretos de la realidad. Y por otro lado tenemos la superestructura, que, ¿no?, podemos nosotros denominar como ideología, que acuérdense que la ideología son estos ideas, ¿no?, conjunto de ideas, pero también de prácticas, ajá, que en este caso, como lo piensa Marx, están reforzando el modo de producción capitalista. Entonces, aunque uno suponga, ajá, que tiene mejores condiciones de vida o que tiene las mismas oportunidades que las personas con recursos, ¿no?, que el empresario, que el industrial, ¿no?, eso, ¿no?, como veíamos en el tema del individuo alienado, claramente no es así. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿no?, sigue habiendo esa diferencia de clase.
Ajá. O sea, lo que produce el capitalismo son estas relaciones de dominio basadas en la explotación, donde hay una clase dominante y una clase dominada. Ujú. Entonces, esa sospecha, ajá, que Marx lanza, ¿no?, para que uno se cuestione cómo está organizado el mundo, ¿no?, que la respuesta sería, está organizado en un modo de producción capitalista. Esa sospecha, ajá, ¿no?, que lanza Marx, que tendría que ver aquí con esta cuestión de la conciencia de clase, ¿no?, cosa que sería cuando uno se da cuenta que en realidad no somos iguales, sino que hay clases sociales, ¿no? Ahí es donde viene un punto de quiebre. Mientras la gente siga suponiendo que somos iguales, ajá, pues no estamos, ¿no?, cuestionando nuestra realidad, ¿no?, sino que estamos alienados, ajá, como que nos engañamos a nosotros mismos suponiendo que somos iguales, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque hay clases sociales. Entonces, cuando se toma esta conciencia de clase, ¿no?, uno, ¿no?, sospecha, ajá, como lo hizo Marx, de esta realidad. Entonces, las cosas no tienen por qué ser así, ¿no? No tiene por qué haber gente que tenga, ¿no?, todos los recursos y gente que no tenga nada, ajá, sino más bien lo que hay que hacer es, pues, cuestionar por qué existen esas diferencias, por qué existen esas desigualdades, ¿sale? Entonces, esa es como justo la cuestión que se va a plantear Marx, ¿no?, como sospecha. Y que bueno, ¿no?, la vamos a ver como más marcada cuando lo veamos, por ejemplo, con Marcuse, ¿no? Uno supone que, pues como yo me puedo comprar un iPhone, o yo me puedo contratar el Spotify, o el Prime, o el Netflix, ya por eso eso me vuelve igual a los otros, ¿no? Pero, ¿qué dirían ahí estos marxistas? No, en realidad sigues siendo una clase trabajadora, una clase dominada, ¿no? Y únicamente te estás engañando a ti mismo, ¿no?, de que ya eres igual al capitalista o igual al empresario. No lo eres, ¿no? Y entonces la sospecha ahí a la que invitaría Marx sería eso, ¿no? Sospechar como de estas supuestas igualdades que se han logrado cuando en realidad tal vez siguen habiendo más desigualdades, que no las vemos. ¿Por qué? Porque estamos enajenados. Y bueno, luego tendríamos a Freud, ¿no?, que les digo es el que menos conocemos, pero Freud fue médico, neurólogo y psicólogo, austriaco, ¿no? Él va a desarrollar una teoría, ¿no?, y práctica, porque es una práctica también, que se conoce como el psicoanálisis, ¿no? Usualmente se le conoce al psicoanálisis como una forma de terapia donde lo que hace el analista, es justo eso, ¿no? Analizar la psique, ¿no?, la mente, el alma del ser humano, del individuo, para poder entender por qué tiene cierto tipo de comportamientos, brindarle herramientas o estrategias que pues le permitan a lo mejor entender o solucionar algunos problemas o comportamientos que tenga esa persona en particular. Entonces, aquí, ¿qué fue o cuál fue la sospecha de Freud? Al menos hasta que Freud aparece, todo el mundo suponía que los seres humanos estamos constituidos, ¿no?, y somos personas, o individuos que tienen, pues, ¿no?, una personalidad, un carácter, pero nunca se pensó que eso pudiera tener como una contraparte, para ponerlo como en los términos que lo pone Freud, ¿no? Por un lado, históricamente siempre se asumió la parte consciente de las personas, pero no la parte inconsciente. O sea, estas cosas que no se ven, pero que están ahí. O sea, en términos del carácter, todo el mundo supondría, ¿no?, que son cosas conscientes. Pero el carácter, ¿no?, según Freud, también está constituido de cosas inconscientes. Entonces, esa es la sospecha que él tuvo,
¿no? Que no todo lo que somos, siempre es consciente, sino que hay cosas, ¿no? Como ahí ocultas, que de repente salen. Y cuando lo trata de explicar, lo que hace Freud es colocarlo en una estructura que tiene una dinámica o un tipo de funcionamiento, que es el yo, el super yo y el ello. La estructura del individuo, no de la persona para Freud, es el yo, el super yo y el ello. El yo serían nuestros elementos, ¿no? Lo que nos caracteriza como personas y que son conscientes para nosotros, que las reconocemos. En este sentido vamos a tomar como lo consciente como esto que reconocemos. Entonces, mi yo, el yo, son esas cosas que yo reconozco de mí, que son parte de mí. Por otro lado, tendríamos al ello, que serían todas esas cosas que también forman parte de mí, pero que yo no reconozco, y que es más, tal vez ni siquiera tengo idea de que están ahí o de que existen. El yo sería lo consciente y el ello sería lo inconsciente. Que de nuevo no quiere decir que no exista, ¿no? O simplemente que no lo reconozca, sino que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? El ello tiene esa cualidad, ¿no? Ahorita con una imagen nos va a quedar más claro esto. Y por otro lado tenemos al super yo, que funciona, no siempre, ¿vale? Pero podemos decir que funciona como una especie de conciencia moral, el super yo, ¿sale? Que de alguna manera como que es una especie de indicador para el yo, para saber cuándo está teniendo un comportamiento adecuado y cuándo no. Entonces, como que es una especie de guía, este super yo, ¿no? Que te dice, a ver, si te estás portando bien o no te estás portando bien. Entonces, repito, el yo serían todas estas cosas que son conscientes, ¿no? Que podemos también llamar nuestra identidad, porque la reconocemos. El yo son también estas cosas que forman parte de quién somos, pero que no reconocemos, ¿no? Y el super yo sería esta especie de conciencia moral o guía que nos indica cuando tenemos un comportamiento adecuado o no. Y justo, ¿no? Aquí como lo pongo en la imagen, ¿no? Lo consciente, si lo tenemos como un iceberg, sería eso que vemos, ¿no? La puntita del iceberg. Pero lo inconsciente es todo lo que está debajo del agua. Y que igualmente es el mismo iceberg, pero no lo vemos, ¿no? Es más, habrá quien ni siquiera sepa o se dé cuenta de que existe algo debajo de esa punta del iceberg, pero ahí está, ¿sale? Entonces, la cuestión ahí con Freud sería que a partir del psicoanálisis uno puede descubrir, llevar a la luz, de manera como muy literal, ¿sale? A ver, voy a ponerlo así como a modo de flechita, ¿sale? Uno tendría que llevar a la luz eso que es inconsciente para trabajarlo, porque tal vez esas cosas que son inconscientes pueden ser miedos, pueden ser no sé, recuerdos dolorosos, pueden ser resentimientos, u otro tipo de problemáticas que a la larga están afectando a la persona. Entonces, ¿no? La cuestión aquí de trabajar desde el psicoanálisis con lo inconsciente será para eso, ¿no? Para que la persona tenga una vida pues más más que se comprenda a sí mismo como persona, y que pues en algún punto, ¿no? Pueda a lo mejor tener una vida más feliz o más placentera. Y finalmente tenemos a Nietzsche, que nosotros ya lo revisamos, lo veíamos específicamente en esta perspectiva que él tenía respecto a la tragedia griega. Pero a Nietzsche se le conoce también muchísimo por ser uno de los seguidores o impulsores del llamado nihilismo.
Nietzsche va a problematizar muchísimo, y lo hace de una manera además bastante interesante, la cuestión de la verdad. Ajá. La verdad como un problema de la filosofía. Ujú. Tendría para Nietzsche o tocaría distintas esferas. Por ejemplo, ¿no? Bueno, la verdad está asociada, ¿no?, con los seres humanos, ajá, como lo vemos aquí en este esquemita, pero, ¿no?, la verdad en filosofía, por ejemplo, tiene un ámbito que sería la epistemología, que tendrá que ver con la cuestión del conocimiento, ajá, la verdad que pueda tener la ciencia, por ejemplo, o la filosofía misma, ¿no? O sea, toda la cuestión como del conocimiento en términos, ¿no?, fuertes está acá en la epistemología. Y por otro lado, la verdad también entra en un ámbito moral, ¿no?, o de la ética, que tiene que ver con las acciones de los seres humanos. Entonces, por eso es un asunto, un problema que Nietzsche va a estudiar y a discutir mucho. Y lo va a hacer desde esta cuestión de el nihilismo. Y bueno, ¿qué quiere decir nihilismo? Y entonces, ¿no?, aquí tenemos, ¿no?, la definición. La palabra nihilismo proviene del latín nihil, que significa nada, y tiene un sufijo, que es el complemento elismo, que usualmente hace referencia a un sistema o a una doctrina. Entonces, el nihilismo sería esta doctrina o este sistema que de alguna manera se define, ¿no?, por la falta de un fundamento, de ahí la cuestión de la nada, para, pues, ¿no?, para pensar, ¿no?, como la realidad, para pensar la vida, etc. Como si hubiera una especie de vacío. Pero mucho cuidado, ¿sale? No hay que caer en propuestas superficiales, ¿no? Porque muchas veces el nihilismo se ha utilizado o se vincula a una falta de como de compromiso, ¿no? O sea, si ya nada es válido, o si ya nada puede ser verdad, o si ya nada tiene sentido, ¿no? Todo es incierto, entonces, ¿sale? No. La propuesta de Nietzsche justo no va por ahí. Hay propuestas nihilistas muy superficiales que sí están pensando que como ya no hay ningún fundamento, ni ninguna cosa como que sostenga al ser humano, ¿no? Entonces, pues, como que se puede hacer como de todo, ¿no? Todo se vale. Pero no, para Nietzsche no es así, no es tan fácil. Entonces, la cuestión, insisto, con el nihilismo sería ese, ¿no? O sea, hay un vacío, ya no hay como este concepto de la verdad, tampoco hay, ¿no?, por ejemplo, un Dios, ¿no?, que pueda sostener a la humanidad, pero eso no significa que entonces la vida pierde sentido, ¿sale? Ahorita eso lo vamos a vincular quizá con lo que veíamos en relación con la tragedia griega. Y bueno, desde el punto de vista epistemológico, o sea, en esta relación directa de la verdad con el conocimiento, Nietzsche, ¿no?, lo que está haciendo, ¿no?, si ya está esta idea del nihilismo, ¿no?, que nos dice, hay un vacío, ¿no?, ya no hay nada ahí como que sea firme, no hay un cimiento que sostenga toda la realidad. Entonces a Nietzsche eso le da oportunidad de criticar, ¿no?, la razón que la modernidad había propuesto. Que acuérdense, es esta razón que va hacia el progreso, que es una razón siempre lógica, ¿no?, precisa. Y entonces, ¿de qué manera la critica? Dice Nietzsche, ¿no?, y aquí les puso esta cita, no hay ninguna verdad, no hay ninguna estructura absoluta de las cosas, ninguna cosa en sí. La confianza en la razón y en sus categorías, en la dialéctica y por tanto la valoración de la lógica, prueban tan solo su utilidad para la vida, demostrando mediante la experiencia, no su verdad. Entonces, cuando Nietzsche dice esto, que no hay ninguna verdad, ninguna cosa en sí, está afirmando este carácter nihilista.
no hay, ¿no?, un fundamento lo bastante sólido, lo bastante fuerte para sostener, el conocimiento de la humanidad, o para asumir, ¿no?, la existencia de a lo mejor un ser superior, ¿sale? Pero lo hace señalando esto, ¿no? La confianza en la razón y en sus categorías. ¿A qué razón se refiere? A esa razón moderna, que lo que quería, ¿no? O sea, la crítica de la razón moderna que hace Nietzsche es, ¿no?, como veía el positivismo las cosas, ¿no?, siempre era, ¿no?, pones el cimiento, que es la razón, que es la verdad, que es la ciencia, que es el progreso, y construyes sobre ese edificio, ¿no? Y vas construyendo, ¿no?, más cosas. Pero cuando cuestionas la base, que es, ¿no?, esta razón, ¿qué pasa con ese edificio? Que se cae. Entonces, no es que no haya posibilidad de pensar la verdad, sino que no podemos pensar en una verdad que sea eterna o que sea universal. O sea, en algún momento esa verdad se va a caer, ¿sale? Y quizá quede más claro con otras citas, ¿no?, que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como moneda, como metal. Esta parte, esta cita de Nietzsche es maravillosa. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Entonces, de nuevo, no es que Nietzsche diga que no existe la verdad, sino que la verdad, aunque no lo dice literalmente, la verdad es histórica y es una construcción histórica. Cada sociedad humana ha construido sus verdades, pero como es una construcción, por eso son ilusiones, ¿no? O como dice acá, ¿no?, monedas, ¿no?, que han perdido su troquelado, ¿no? O sea, si uno ve una moneda real, ¿no?, después de mucho, ¿no?, porque pasa de mano en mano, se va a ir perdiendo el símbolo, ¿no?, de a lo mejor del el valor, ¿no?, que de su cantidad, pues, ¿no? Si vale 1 peso, 10 pesos, ¿no?, etcétera, ¿sale? ¿Por qué? Porque se desgasta. Entonces las verdades así, ¿no?, dice Nietzsche, se desgastan. Entonces, sí, la verdad existe, pero no es una verdad que sea universal, no es una verdad que vaya a durar muchísimos años, sino es una verdad que se construye. Y si se construye como un edificio, también se puede destruir, ¿sale? Entonces, esa es como la cuestión, ¿no? Por eso, en verdad, quédense con esta frasecita, ¿sale? De la verdad son ilusiones. La verdad sí existe, pero se construye. No es eterna, no es permanente, no es universal, sino que va cambiando. Y entonces, ¿no?, pues frente a eso, ¿qué va a pasar, no? Y Nietzsche, pues justo lo que va como a proponer no es, insisto, que olvidemos como pensar en la verdad, sino que pensemos en la verdad vinculada a un ámbito de interpretación. Por ejemplo, dice aquí Nietzsche, ¿qué es lo que únicamente puede ser el conocimiento? O sea, también Nietzsche no está pensando que el conocimiento ya no es posible, ¿no? Sí es posible, pero, dice, por interpretación. Si lo que la modernidad, ¿no?, y esta razón moderna suponía era que estaba desvelando el mundo, y que lo explicaba, para Nietzsche eso en realidad es un hecho interpretativo.
Ajá. ¿De qué? ¿Qué se está interpretando? Pues esas verdades, ajá, que la sociedad o que cada sociedad ha creado. Ujú. Por ejemplo, pensemos en los mitos. Ajá. O sea, la gente durante mucho tiempo, ¿no? Muchos siglos, pensaba que si llovía, ujú, era debido a que un dios, ¿no? Fuera el dios cristiano, o fuera Tlaloc, o fuera otro dios, ajá, hacía llover. Ujú. Y cuando llega la ciencia, ¿no? Y da esa explicación de, no, en realidad el agua, ¿no? Ese elemento tiene distintos estados, ¿no? Son los estados de la materia. A veces es sólido, a veces es gas, a veces es líquido, ¿no? Y cuando es líquido, a eso le llamamos, ¿no? Agua, líquido, y se precipita, ¿no? Hacia abajo. Uh-huh. Pero igualmente, eso, ajá, quizá no sabemos, ¿no? En un siglo, si es que alcanzamos a llegar hasta allá, no, al menos no creo que nos toque, ¿verdad? Vivir un siglo, pero, ¿no? A lo mejor cambia, ¿no? A lo mejor después nos viene otro tipo, ¿no? Como de verdades o se descubren otras cosas, ¿sale? Entonces, un poco lo que Nietzsche está señalando es eso, ¿sale? No podemos pensar que hay verdades últimas o verdades absolutas, ajá, y en ese sentido el mismo conocimiento tampoco, ajá, todo el conocimiento humano va a ir variando constantemente, ajá, y está sometido siempre a la construcción y a la destrucción de sus verdades, ajá. Y entonces la cuestión ahí con el nihilismo no sería que, ¿no?, nos olvidemos de la verdad y del conocimiento, sino que pensemos en la verdad y el conocimiento como esta construcción, ¿no?, que los seres humanos hemos realizado. Y que si se puede construir, también se puede destruir. ¿Mm? Y para Nietzsche, ajá, cuando avance más hacia la parte moral, ¿no?, hacia el ámbito de la moral en relación con la verdad, si existen, ¿no?, valores morales o cierto tipo de comportamientos éticos que se han vuelto tan idealizados en este sentido de verdaderos, ajá, pero que están, en lugar de dándole a los seres humanos vidas mejores o vidas más satisfactorias, les dan vidas más tristes, ajá, y más injustas, entonces quizá habría que pensar en destruir esos valores, ¿no? Entonces aquí fíjense lo que dice Nietzsche. ¿Por qué es necesario en adelante el advenimiento del nihilismo? Dice, porque nuestros mismos valores tradicionales son los que tienen en él su última consecuencia, porque el nihilismo es la lógica de nuestros grandes valores e ideales, llevada al extremo, porque ante todo tenemos que vivir el nihilismo para descubrir el auténtico valor de aquellos valores. Tendremos necesidad en algún momento de nuevos valores. Entonces, estos valores tradicionales, ajá, si ya no funcionan, ¿no?, si ya no nos permiten actuar en este caso correctamente o que pueda haber un desarrollo de lo humano, entonces hay que quitarlos, hay que destruirlos, ¿no? De aquí viene la idea de la filosofía como martillo. Ajá. ¿Qué vas a hacer, no? Si suponemos que estos son los valores, ajá, tú agarras tu martillo y pum, 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 ¿no?, hasta que se deshagan esos valores para crear nuevos valores que funcionen, ¿no?, con el nuevo tipo de hombres y mujeres que tenemos, ¿no? Y si no pensemos en el feminismo, o sea, muchos cuestionamientos del feminismo tendrían que ver con un poco con este tipo de ideas, ¿no? O sea, este ideal de la mujer o de la madre abnegada, ¿no?, que se sacrifica por sus hijos, pues sí, tal vez en su momento pudo ser muy valorado y seguramente trajo muchas injusticias, pero ahorita ese valor ya no funciona. Y como es un valor, ajá, que no es verdaderamente absoluto ni para siempre, lo podemos destruir y podemos proponer nuevos valores. Entonces, igual en el aspecto moral, no se trata de quedarnos sin valores o sin referencias de comportamiento, sino de pensar
cuáles realmente están sirviendo para la época en la que estamos, ¿sale? Entonces va por ahí como el asunto, ¿ok? Y bueno, ¿no? Nietzsche va a seguir, ¿no? Aquí con estas otras citas, ¿no? Hablando como de estos aspectos, ajá, pero básicamente son estas mismas ideas, ¿no? Que hemos estado mencionando, ¿no? Y permítanme, aquí está, ¿no? Les digo, es esta idea, ¿no? Justo, ¿no? De tomar el martillo, destruir esas ilusiones que se nos vendieron como verdades y valores absolutos, ajá, y eternos, y construir nuevas verdades, nuevos valores, nuevos conocimientos y, por supuesto, nuevos seres humanos. Ajá. Esa es como toda la idea, ¿no? Que Nietzsche trata de hacer. En ese sentido, su propuesta nihilista es un nihilismo que muchas veces se llama nihilismo activo. Ajá. Perdón por este marcado tan horrible que estoy haciendo, pero luego mi pulso no es tan bueno, pero es para que tengan como clara que esta es como una idea importante, ¿no? Se le llama nihilismo activo porque uno podría pensar en nihilismo como este vacío, ¿no? Donde uno se deja caer. Pero acuérdense, Nietzsche, ¿no? Como Camus, como Albert Camus, era un vitalista. Ajá. Y como vitalista, así sea absurdo, así sea trágico, ¿no? Así no haya nada, ajá, hay un vacío, no es que te dejes caer al vacío y ya, ¿no? Ahora es que como dicen, ¿no? ALB, ¿no? No, ¿sale? No es eso, es, ok, no tienes nada, ok, la vida es trágica, ok, es absurda, vicia la vida, ajá, construye cosas, transfórmalas, ajá. Esa es como toda la idea en esta cuestión, ¿no? Del nihilismo. Justo para evitar que en esta supuesta relativización de la verdad, en esta supuesta incertidumbre, ajá, uno caiga en ese abismo y se deje ir, ¿sale? Y si lo pensamos en nuestra época, pues es muy fácil, ¿no? Porque sí lo es, ajá, a veces caer en estas cosas, ¿sale? Donde uno, pues sí, ¿no? Al ver como justo tanta incertidumbre, ¿no? Ver que no hay como buenas oportunidades de trabajo, ¿no? Ver que cada vez hay más delincuencia, más crimen, o sea, todos estos factores como, ¿no? Pues, que sí son bastante lamentables, ¿no? Pero que uno, y eso es como la parte bien bonita que tiene Nietzsche, ¿no? Tiene el poder, ajá, porque es un poder que tenemos todas y todos los seres humanos, ajá, y que si nos unimos a nivel de una organización social, ese poder es mucho más potente, ajá, para poder transformar las cosas, ¿no? Y aunque sea muy difícil y aunque el panorama parezca terrible, ajá, se puede porque tenemos ese poder. Ajá. Entonces, esa sería como la clave que yo les dejaría de Nietzsche. ¿Sale? Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado el tema, chicos y chicas, ajá, y que pues con este material puedan responder a su cuestionario correspondiente. De todos modos voy a subir, ¿no? a unas lecturillas, ¿no? Y a lo mejor algunas otras imágenes para complementar el tema. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos, y nos estamos viendo. Suerte.